grabar. Entonces, bueno, como no les alcancé a subir la ayudantía nueva, les escribí aquí mismo los ejercicios. Y ahí se considera la integral en coordenadas cilíndricas, no aparece la integral. Ojo que si se dan cuenta, la integral dentro no tiene una función definida, sino que cómo se definen las coordenadas cilíndricas a nivel general. O sea, en vez de tener f de x, de x, y, z, nos escriben f de r coseno de teta, r seno de teta y z, que son las coordenadas cilíndricas. Y mucho ojo, voy a borrar ahí, con el jacobiano. ¿Sí? Nunca se les puede olvidar el jacobiano porque les va a cambiar el resultado de toda la integral y ya no va a ser equivalente a las rectangulares. Entonces, escriba la integral en coordenadas esféricas. Generalmente, uno parte de las coordenadas rectangulares y le dice transfórmela cilíndrica y después esférica. Pero aquí en este enunciado es diferente porque nos da las cilíndricas y nos piden transformarlas esféricas. Entonces, lo primero que yo hago, al menos, para identificar cuál va a ser la integral, es ver más o menos cuál es la figura o cuál es la superficie que se está generando. Entonces, en este caso, podemos ver que nos dicen que z va desde 0 hasta la raíz de 9 menos r cuadrado. Esto ya me da una señal, porque yo sé que z es la primera coordenada, es la primera integral, y recuerden que de adentro hacia afuera, la primera integral que está con funciones, siempre nos está dando la altura. Entonces, en este caso, claro que z es la altura, y recordemos que, como estamos en cilíndrica, el r cuadrado es como tener x cuadrado más y cuadrado, en rectangulares, ¿cierto? O en polares, como quieran. Entonces, eso significa que el z iría más o menos entre algo de esta forma en rectangulares. Debería ser menor o igual a 9 raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y esa es la ecuación de una esfera de radio 9. ¿Ven eso? ¿Ven que raíz de 9 menos r cuadrado es como una esfera de radio 9? Bueno, igual va a quedar anotado ahí. Entonces, entonces ya tengo una noción de que la altura que está dada por las integrales va a ser una esfera. Y por otro lado me dicen que el radio, o sea, ahora estoy viendo el segundo, me dicen que el radio va de 0 a 3, lo cual tiene mucho sentido considerando que yo identifiqué que había una esfera de radio 9. Y por último, el teta, que recordemos que esto, si tengo así las coordenadas, el teta va hacia acá. Entonces aquí tengo x y z. Recuerden siempre que es importante saber de dónde parten. Entonces, si me dicen que teta va de pi cuartos a pi medios, voy a ponerlo con otro color, tenemos que identificar dónde queda pi medios más o menos para ver cuál va a ser la figura. Pi medios sería justo lo mismo que la recta x igual y, porque son 45 grados. Y 45 grados es pi cuartos. Entonces, me están diciendo que va de pi cuarto a pi medios. Y pi medios debería estar representada por esta recta de acá. Pi medios. Por lo tanto, lo que me está mostrando al final, la esfera que me está mostrando, sería una esfera que es positiva, primero que es positiva porque me dicen que el radio va de 0, que está en el plano positivo porque me dicen que es z desde el 0 y que tiene radio 3. Debería ser un pedazo de esfera así.
Este es el sólido que está representado por los límites de la integral. ¿Se ve? ¿Se entiende? Bueno, espero que se entienda. Y esto me están pidiendo pasarlo a coordenadas esféricas, que yo creo que debería resultarles bien fácil porque estamos identificando una esfera. Entonces, primero sé que voy a tener una triple integral. Y ahora ya no tengo f de r coseno de teta y r seno de teta, coma z. Ahora, ¿qué tengo? ¿De qué depende f? Aquí voy a tener phi, o sea, r por seno de phi por coseno de teta. Perdón. Coma, la segunda coordenada de las coordenadas esféricas siempre, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? Es seno de phi por seno de teta. Y la tercera coordenada siempre es coseno de phi. Ya, pero ¿qué le falta a mi integral? Muy importante. Algo me está faltando. Para hacer una transformación a esféricas, ¿qué siempre tiene que ir? ¿El jacobiano? El jacobiano. ¿Cuál es el jacobiano de la esférica? Rho cuadrado seno de phi. Sí, súper. Lo cuadrado seno de phi. Entonces, siempre que me pidan hacer una transformada a esféricas, tengo que, o sea, esta es como la estructura más general de todas, en vez de poner f de x, y, z, tenemos esta estructura acá, con el rho y todas esas cosas, y el jacobiano al final. Y todo esto es, bueno, ustedes le ponen el orden que quieran, puede ser de rho, de phi, de teta. Ya, pues ahora vamos a ver la parte como más importante para plantear este tipo de integrales, que van a ser los límites de las integrales. Entonces, partamos por el rho. Rho, ¿entre qué valores se mueve en este de aquí? Estamos viendo, recuerden, esto de acá. Rho, de cierta forma, en esta esférica representa el radio. Y sabemos que este era una de radio 3. Entonces, rho, todo el tiempo que va a ser el radio, se mueve de 0 hasta el 3. Después tenemos el phi. Hoy le puse el 0. Ahí sí. Ya, el phi. ¿Entre qué valores se mueven? Recuerden que phi parte desde el eje Z y ahí empieza a bajar, ¿ya? No al revés. No parte desde el plano XY, parte desde el eje Z. Entonces, para representar este pedazo de esfera, el phi tiene que partir desde el eje Z, que representa el 0, y hasta qué ángulo. ¿Alguien puede identificar hasta qué ángulo?
¿No se les ocurre? Piensen que estamos hasta ahí y la esfera completa hasta acá abajo, si estuviera haciendo la esfera completa, sería de 0 a pi. Si estuviera dando así como toda esta vuelta, es 0 a 2pi. Y si estoy dando la mitad de esto, si es de 0 a pi la esta completa, la media luna completa, entonces la mitad, es solo la parte positiva, es de 0 a pi medios. Y por último nos queda el teta. Ya, teta, ¿desde qué a qué valores se mueve? Recordando que el teta comienza desde aquí hacia allá. Este sería el 0, este sería pi medios. Esa parte celeste o azul de la esfera, ¿entre qué valores de teta está? Claramente no parte desde el 0, ¿cierto? Porque parte al menos desde esta línea diagonal que cruza el X y el Y. Y justo la diagonal, o sea, justo la mitad de ese ángulo va a ser pi cuartos. Y termina donde te comienza el eje Y, que es pi medios. Entonces la integral en esféricas, que sería reemplazando este como X, este como Y, y el que no se alcanza a ver como Z, me quedaría de pi cuartos a pi medios, el phi desde 0 hasta pi medio, y el rho desde 0 hasta el 3. Y ahí ya tengo toda la integral en términos de coordenada esférica y la transformamos desde cilíndricas a esféricas. Ahora vamos con la B. B. Entonces, en la B nos dicen escriba la integral ahora en coordenadas rectangulares, pero nos exigen el orden de integración que es de rho, de teta, perdón, estaba viendo esta de arriba, como son rectangulares. Entonces, de I, de X, de Z. Y un tip para que recuerden que igual les dije la otra vez, es que siempre la primera que aparece tiene que lograr representar la altura. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nos piden de Y, de X, de Z, el Y va a ser el que va a tener que, de cierta forma, contener la altura, debe representar la altura, a pesar de que no sea el Z, que es el que va de arriba hacia abajo. De ahí vamos a ver cómo hacerlo. ¿Y por qué? Porque el primero sí o sí tiene funciones en los límites, cuando estamos hablando de rectangulares. La que va segunda, que en este caso es de X, también va de función a función, pero en 2D. Entonces, en 2D también tengo que ver funciones. Y la tercera, que en este caso es Z, ¿qué tiene la tercera integral? La de adentro hacia afuera, la tercera. ¿Cuáles son sus límites siempre? ¿Son números? Sí. Siempre tienen que ser números constantes. La última nunca puede tener funciones. Si le pusieron funciones, está mal. Porque eso significa que no van a poder llegar a un resultado numérico. Entonces, viendo este dibujito de arriba, el dibujito que está ahí arriba,
Esto, ¿saben qué voy a hacer para que lo vean mejor? Les voy a compartir. Lo que hice fue hacerles el dibujo para que lo pudieran visualizar mejor. En este caso, el X es el rojo, el Y es el verde. Y dibujé este plano como la recta X igual Y para que vean que es solamente este pedacito acá. Este pedacito positivo de acá. Para que lo puedan visualizar mejor. Entonces, si estamos en rectangulares y nos piden que la primera coordenada sea respecto de Y, Y tiene que contener la altura de cierta forma, tiene que lograr representar la altura. Sabemos que la altura va a ir desde el piso, que es este plano gris, hasta la esfera, ¿cierto? Siempre la altura de este pedacito acá, de este como pedacito de torta, va a ser desde el plano hasta donde choca arriba en la esfera. Todo el rato se mueve así. Entonces, tengo que lograr ver Y. ¿Entre qué valores se mueve? ¿Ya? Y recuerden que Y en este caso está representado por el verde. Si quieren lo pueden ver desde arriba. Si se dan cuenta, Y, que es este verde de acá, y queremos ver este pedacito de acá, siempre va desde este plano, siempre choca desde este plano y termina con la esfera. ¿Cierto? Si yo quiero representar este valor, este pedacito acá, con el eje Y. Siempre voy desde el plano y termino en la esfera, desde el plano y termino en la esfera. Y esto lo estamos haciendo en 3D. Por lo tanto, voy a volver a compartir pantalla yo desde el iPad. Un segundo. Ahí sí. Ya. Entonces, como vimos, Y todo el rato se movía desde este plano, que lo voy a hacer con dorado, se movía desde el plano y terminaba en la esfera. Todo el rato tocaba con el cascarón de la esfera. Entonces, para poder representarlo en 3 dimensiones, como es la primera coordenada, vamos a poner que Y, un segundo, está acomodando mi pantalla. Vamos a decir que Y va desde el plano que es X, que es esta línea acá, al final este plano de acá es el plano X igual Y. Entonces vamos a decir que Y se mueve siempre desde ese plano y choca con el cascarón, y el cascarón está representado por una esfera. Entonces esa esfera sabemos que es 9 menos x cuadrado menos z cuadrado, porque acuérdense que tenemos que despejar la variable en base a cuál estamos escribiendo. Ya, ahora que ya representamos la altura, vamos a pasar, o sea, este está listo, vamos a pasar a la segunda. Y la segunda, recuerden que yo la miro siempre en 2 dimensiones. Y lo voy a dibujar acá. Entonces ahora voy a imaginar que tengo z, el plano zx, y que lo que estoy viendo al final es un pedacito de... Lo que estoy viendo es un pedacito... No, espera, si lo miro desde arriba... está. Al final, desde arriba lo que estoy viendo es todo este pedazo. Entonces, o no lo veo completo. No, no lo veo completo. Aquí. Ya, veo. A ver.
Debería verlo más o menos así. Pero bueno. Entonces, en este caso, como X va a ser la segunda coordenada y X tiene que moverse también entre funciones, X sí parte del 0, pero parte del 0 y todo el tiempo va a chocar con esta orilla del círculo. De hecho, por eso lo dibujé al revés. ¿No está bien? No está al revés. Ahí sí, ya. Entonces, si X choca con la orilla del círculo, pero ahora estoy en 2 dimensiones, pasa algo como la identidad pasada, que X va desde el 0 y termina en raíz de 9 menos z cuadrado. Y por último tenemos z, que tiene que moverse entre constantes, y ya sé cuánto vale el radio de esto, que es 3. Entonces z va entre 0 y 3. Entonces la integral nos quedaría la triple integral de f de x, y, z, y en base a ese orden de integración de ahí arriba, tendríamos x y arriba raíz de 9 menos x cuadrado menos z cuadrado, al medida desde 0 hasta raíz de 9 menos z cuadrado, y el último entre constantes de 0 a 3. Y ahí estaríamos representando al final todo el rato lo mismo, pero ahora con rectangulares. ¿Dudas en este? De eso les puedo, para que quede más claro cómo mirarlo, les voy a compartir esta parte de nuevo. Entonces, yo sé que el rojo es el X, entonces aquí. Si yo quiero ver solo el plano XZ, voy a mirarlo así. Es como estar mirando de frente. Nada que ver el dibujo como lo había hecho, pero se entiende. Recuerden que quiero solamente un trozo. Quiero este trozo de acá. Lo voy a poner mirando para ahí. Entonces solamente quiero este trocito de aquí. Y literalmente lo estoy mirando solamente en 2 dimensiones, asumiendo que X ya no está, para ver cuánto es en cuánto se mueve X y en cuánto se mueve Z. Ustedes siempre pueden usar GeoGebra por si acaso, GeoGebra 3D, en caso de que lo quieran utilizar para poder visualizar mejor. Y ahora vuelvo a compartir acá. Ya. Vamos con el segundo ejercicio, que el profe me dijo que les reforzara esto para el control de mañana. Lo tengo aquí. Voy a correr más para allá para que no toque con el otro. Ahí. Ya, esto es algo parecido a lo que hicieron en clase, pero ahora tenemos superficies diferentes. Tenemos un paraboloide y un semicono. Lo que vamos a hacer es... Ya. Lo que yo recomiendo siempre es partir dibujando el sólido para tener una noción de cuáles van a ser los límites. Lo voy a dejar un poquito más grande. Ojalá ustedes igual lo traten de dibujar antes de que vean mi dibujo, para que empiecen a soltar la mano.
Entonces, si tengo X y Z. Voy a tener un paraboloide que es completamente positivo, x cuadrado más y cuadrado. Y voy a tener un semicono que también es positivo. El semicono sería como lo mismo. El semicono debería darles algo más o menos así. Hoy este lápiz. Ya, pero ustedes lo entienden. Y nos dicen que es el sólido que está sobre la parte que es redondeada y bajo la parte que es de semicono. O sea, me están pidiendo identificar todo este espacio acá. Representar todo este espacio acá. Y este también va con morado. Ya. Entonces, primera cosa, bueno, nos piden identificar el volumen del sólido en rectangulares, cilíndricas, esferas, y después calcular el volumen como yo quiera, en base a cualquiera de las tres integrales que me haya quedado más fácil para calcular, obviamente. Vamos con la A. Vamos a representarlo en rectangulares. No, lo voy a poner abajo. A. Ya, les voy a dar un segundito para que intenten hacerlo ustedes y le damos. Yo lo voy a hacer, eso sí, les digo al tiro, lo voy a hacer de Z, de Y y de X. Es la forma más fácil que yo identifique de hacerlo al menos. O de X, de Y también da lo mismo, pero el primero Z es mucho más simple después para ver las cosas. Entonces, paso 1, vamos a ver los límites entre cómo se mueve Z. Recordando que Z debería representar altura, ¿cierto? En base a los pasos que le escribí antes, siempre el primero va a representar la altura. Y siempre lo más fácil es representar la altura en base a Z, porque es el eje que va hacia arriba. Bueno, y acá adentro hay la integral de un 1 imaginario porque no hay función. Recordemos que Z es X cuadrado más Y cuadrado más Z, y el morado es raíz de X cuadrado más Y cuadrado igual a Z. Entonces, Z de la región celeste, ¿entre qué valores se mueve? Digan ustedes. Recuerden que el primero siempre es como entre funciones. Bueno, Z se mueve entre la región verde y la región morada. Es lo que está acotado en medio. Entonces, la altura, que va a ser esto, de ahí hasta ahí, de ahí hasta ahí, todo el rato. Voy a borrarlo. Z se va a mover entre X cuadrado más Y cuadrado y va a llegar hasta raíz de, voy a hacer con morado, para que todo se capte, y va a llegar hasta la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Se entiende Z? ¿Por qué va entre esos valores? Sí. Bueno,
Y recuerden que todo el rato estamos viendo queremos describir la región celeste. Después vamos con de I. Y digamos ustedes entre qué valores se mueve. Recuerden que una buena pista para ver la segunda coordenada es llevar todo esto a cómo se vería en 2D. ¿Y cómo se vería esto en 2D? ¿A alguien se le ocurre? Si es que yo lo viera así. X e Y. ¿Cómo se ve este sólido en 2D? Aplastado, desde arriba. La parte celeste. ¿Es un círculo o no? ¿Sí? Es un círculo. ¿Y cómo se está moviendo Y en este círculo? ¿De dónde hasta dónde? Tiene que ser numérico en funciones. El segundo siempre va en 3 funciones. El tercero, el X, o sea, partamos por el X, porque el X es más fácil. El X, ¿entre qué número se mueve? Va Menos 1 y 1, creo. desde el -1 hasta el 1. Entonces, si X se mueve entre -1 y 1, Y se va a tener que mover entre este casco y el casco de abajo. ¿Sí? Porque tiene que estar representado por funciones. Al final, si el X ya me está dando como los valores de los límites, entonces el anterior me tiene que estar dando los valores de como de la figura al final. El primero representa la figura y el de abajo me dice los límites de los que se mueven. Entonces el Y se está moviendo entre esta parte de aquí, que es, lo voy a escribir de otra forma, al final toda esta figura es un círculo y los círculos siempre se hacen como X cuadrado más Y cuadrado. Pero para ver entre qué valores se mueve Y, tengo que despejar el Y. Entonces al final voy a concluir que tengo menos raíz de 1 menos X cuadrado por abajo, pero la de arriba va a ser 1 menos X cuadrado positivo. ¿Se ve? Y entonces Y va a ir entre menos 1 menos X cuadrado, que es la de abajo, y va a llegar hasta al final como la tapita de arriba, que es 1 menos X cuadrado positivo. Voy a destacarlo. Este va a ser este. Perdón, al revés. Va a ser este. Y este está representado por esta cascarada acá. Al final, Y se mueve, Y forma el círculo y el X me dice desde dónde está dónde, desde el -1 hasta el 1. Y voy a escribirlo acá abajo, entonces me queda que esto sería el Z desde X cuadrado más Y cuadrado. El de arriba es raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Ahí ya tengo lista la altura. Ahora paso a ver qué pasa en 2D. En 2D tengo un círculo y los círculos los puedo dividir en dos. Va desde la parte negativa hasta la parte positiva, 1 menos X cuadrado. Y por último el X se mueve entre -1 y 1. Ahí ya tengo mi región en polares. Ojo que nosotros asumimos, porque nos dimos cuenta que esta intersección de acá es 1, ¿ya? Generalmente, bueno, en esta figura es fácil de ver. Hay otras intersecciones que no son tan fáciles de ver, que ahí ustedes van a tener que resolver diferentes sistemas de ecuaciones.
pero en este caso era fácil ver que esa intersección es 1. Entonces, si la proyecto en el plano, este punto de aquí era 1. Ya. Ahora vamos a hacerlo en coordenadas cilíndricas. Recuerden que en cilíndricas tenemos 3 elementos. Ahora ya no tenemos X y Z. Tenemos que X pasa a ser, ¿ahora cuánto es X? R coseno. R coseno de teta y es R seno de teta y Z Igual a Z. y Z igual a Z. Entonces, si se dan cuenta, es más fácil de lo que ustedes creen. Porque vamos a hacer de nuevo la triple integral de Z, de Y, de X. Estos dos siempre es lo mismo, pero el Z siempre recomiendo partir por el Z. Es súper fácil el Z, al final. El Z, ¿entre qué valores va? Ah, me faltó algo muy importante y nadie se dio cuenta. Ya, pero sigamos. Z, ¿entre qué valores va? Basta con mirar esta integral. O sea, Z está entre el x cuadrado medio cuadrado y el raíz de x cuadrado Sí, medio cuadrado. pero en cilíndricas, eso sería R cuadrado hasta R, pues, si reemplacemos. El de arriba, si lo reemplazamos con R coseno y R seno, que son las cilíndricas, me daría raíz de R cuadrado por coseno al cuadrado, raíz de R cuadrado, coseno cuadrado, más R cuadrado, seno cuadrado, ¿sí? Factorizo y me queda R cuadrado, raíz de R cuadrado por 1. Y eso es lo mismo que R. Entonces, lo único que hice fue reemplazar en lo que yo ya había estructurado arriba, para sacarle el valor de Z. ¿Por qué? Porque Z es igual a Z. Entonces, solo reemplacé por polares, que es lo que es el único reemplazo que hay. ¿Se entiende por qué Z va entre esos valores entonces? ¿Lo entienden todos? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que lo haya entendido? Ya, filo, están todos durmiendo. Ya, no importa, sigamos. Igual queda grabado y sé que lo ven después. Entonces, el segundo valor, el radio. Ahora ya no hay radio en cartesianas, pero sí podemos ver el radio según la figura. El radio, ¿entre qué valores está? Super easy, pueden ver ese circulito. O sea, si era una circunferencia radio 1, era del menos 1 al 1, ¿no? Fíjense que aquí, más encima, nadie se dio cuenta de que esta parte dije cilíndricas y escribí cartesianas. Ahí sí. El radio va entre 0 y 1, pues si acuérdense que el radio en las cilíndricas, no está en contra. El radio en las cilíndricas, por ejemplo, si tengo un círculo, siempre se mide desde el centro hasta donde llega el círculo. Entonces, en este caso, el radio va todo el rato desde el centro y lo máximo que llega es hasta el 1. Hasta el 1, todo el tiempo. Ahí. Y lo pueden ver ahí. Ahí. Lo pueden ver ahí de esto. Si yo les pido solo el radio, va desde el centro hasta el 1.
¿Por qué? Porque el Z ya me dio la altura. Entonces, como son cilíndricas, puedo pasar a ver la segunda coordenada. Entonces, y por último, el de teta. ¿Entre qué valores está? Viendo ese dibujo. Recuerden que teta es el valor que va aquí, que da las vueltas así. Y en este caso estamos dando la vuelta completa, entonces teta va entre 0 y 2pi. Ahí ya tenemos listas las coordenadas cilíndricas. Nos estaría faltando solo nos está faltando algo súper importante. Aquí no está terminado, mentira, no está listo. Porque ¿qué nos falta? Si es que estamos haciendo cilíndricas. ¿El jacobiano? El jacobiano. ¿Y cuándo es el jacobiano de la cilíndrica? R. R, súper. No es necesario que demuestren que esté el jacobiano, ni que hagan la matriz enorme y calculen, no es necesario, basta con que ustedes digan que el jacobiano saben que es R, ¿ya? Esa demostración siempre se hace como en clase y lo más probable es que el profesor les haría esto, pero no es necesario que ustedes la hagan. Entonces, ahora sí, vamos con la C, que es hacerlo en esféricas. Ya. Entonces, C, esféricas, bueno, ahora tenemos de rho, de phi y de teta. Y también sabemos que aquí tiene que ir la triple integral. ¿Y cuál es el jacobiano? Lo vimos antes. Rho cuadrado seno de phi. Ya, vamos con las coordenadas. En este caso, es bastante, o sea, como que siempre se pone el teta al final como por convención, porque siempre va entre dos valores sí o sí. Igual que, de hecho, el phi, siempre va entre dos números sí o sí, entonces siempre esos van a ser los dos últimos. No los ponemos al principio, porque rho, que representa el radio, puede no necesariamente ir entre números. Rho también puede ir entre funciones, ¿ya? Por eso hacemos el cambio. Entonces, por eso ponemos siempre el phi y el phi y el teta al final. Entonces, teta ya sabemos que se mueve entre 0 y 2pi, porque da la vuelta completa. El phi, ¿entre qué valores se mueve? Viendo este dibujo. Sé que está súper rayado. Quizá lo haga de nuevo rápidamente. Tenemos esto. Qué horrible. Ahí sí. Tenemos esto. Tenemos dos estructuras, un paraboloide mejor, un paraboloide y un semícono. Se parecen mucho los colores, morado, morado, morado. Ahí. Y queremos ver en la región celeste. Recordemos que el phi es el que va desde acá arriba hacia abajo. Lo voy a hacer más grueso. Este es el que representa el phi. Entonces, el phi de lo que yo quiero lo puedo ver en dos dimensiones, que es este pedacito así. Este es el pedacito celeste que quiero que el phi defina.
Y el phi parte desde aquí hacia allá. Entonces, ¿entre qué valores va phi? Sabemos que esta representa raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ideas? ¿De cuál es este ángulo? Sabemos que es un semicono y los semiconos siempre son perfectos. Por lo tanto, si este es 0 y claramente este es pi medios, este tiene que ser pi cuartos. ¿Ya? Entonces el phi se va a mover entre pi cuartos y va a llegar hasta pi medios. ¿Sí? Porque voy desde este punto y empiezo a mover el ángulo hasta llegar a este ángulo acá. Y me falta solo el de Rho. El de Rho es un poquito más complicado. Para encontrar entre qué valores se mueve Rho, tenemos que ver que, por ejemplo, este representa el radio. Entonces, si yo estoy aquí, mi radio es ese. Si estoy aquí, mi radio es ese punto de acá. Y así todo el rato mi radio se va moviendo. Entonces yo no puedo llegar y definir el Rho entre dos números. Si yo definiera el Rho entre dos números, lo que estaría haciendo es definir que se mueve todo el rato hasta cierto punto. Por ejemplo, este es el 1. Esta recta representa el 1. Y eso no es lo que está pasando en este caso. Me estoy moviendo entre funciones. Por lo que, entonces voy a tener que representar el Rho de una manera diferente. El Rho se lo voy a dejar escrito para que hagamos rápido un ejercicio igual más de los otros, de parametrización, que el profe dijo que lo va a preguntar mañana. Entonces, para encontrar el Rho, lo que vamos a hacer es ver que en este caso la esférica sí va a partir desde 0, porque el primer radio que voy a contener es el 0, pero va a terminar dependiendo del ángulo. O sea, si yo estoy en este ángulo, toco acá. Si estoy en este ángulo, toco acá. Y esa recta, que es la de acá abajo, está representada por x cuadrado más y cuadrado. Entonces, sabemos que lo que tenemos que hacer al final es definir x cuadrado e y cuadrado en base a el ángulo. O sea, si yo estoy parada en este ángulo, voy a tocar en un segmento. Si estoy parada en este ángulo, voy a tocar en otra parte del segmento. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser reescribir esto en base a las polares. Voy a hacer el reemplazo. Por ejemplo, yo sé que si es z, en este caso es Rho, es Rho, coseno de phi. Y, bueno, sabemos que x va a ser el Rho por seno de phi por coseno de teta, y el y va a ser Rho por seno de phi por seno de teta. Entonces, lo que hago, voy a reemplazar este por Rho seno de phi cos de teta, y este por lo mismo, por su equivalencia, Rho seno de phi seno de teta. Reemplazando y haciendo álgebra, deberían llegar a esta expresión que les voy a escribir acá, que es Rho por coseno, estoy haciendo todos los dos diferentes, Rho por coseno de phi, haciendo álgebra. Por lo tanto, yo puedo ir a este cuadrado, está el cuadrado. Lo hice al revés.
Lo puse al revés, disculpen. Ahí sí. Este caso es rho coseno de phi, y en el otro caso me va a quedar rho cuadrado seno de phi. Ahí sí. Entonces, ahora, al yo intentar ver hasta dónde llega el rho, voy a llegar a la expresión de que rho va a depender del ángulo y que me va a dar coseno de phi partido en seno cuadrado de phi. Entonces, el ángulo, este ángulo de acá de rho, va a ir desde el 0, va a ir desde el 0 y va a llegar hasta coseno de phi dividido en seno cuadrado de phi. Y ahí ya tengo lista entonces la superficie en esféricas. Ahora voy a pasar rápido al ejercicio de parametrización. Voy. Lo escribí acá. Ya, este ejercicio probablemente ustedes lo han visto, creo que es el de la prueba del año pasado, que es el primero, el que dice 4. Entonces nos dan un campo vectorial en R3 y nos dan un segmento de recta. Y el segmento de recta que nos dan está representado por 2 puntos. Nos piden parametrizarlo, bueno, eso principalmente, parametrizar y calcular, que es lo que les va a pedir el profe mañana. Entonces, ¿se acuerdan cómo parametrizar esto o tienen idea de cómo podemos parametrizarlo? Bueno, parametrizar segmentos de recta en particular es bastante fácil y lo podemos hacer de la siguiente forma. Nosotros sabemos que siempre la ecuación de la recta, en este caso, va desde el 1,1,1 hasta el 2,3,4. Ahí les voy a escribir igual la definición, ustedes ya la deberían saber, de la integral de línea. Porque el objetivo es calcular la integral de línea. Entonces me quedaría la integral de la línea, en este caso me dan que es el segmento de recta de la curva, del campo vectorial de R. Y esto va a ser igual a la integral de no sé qué valores ahora, de f de r de t, porque nos están pidiendo que la hagamos a través de la paramétrica, por r de t de t. Ya, ¿les suena esa definición? La deben haber visto con el profe. ¿La vieron? Bueno, espero que sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar R de t. Y R de t va a ser la recta que une el 1, 1, 1 con el 2, 3, 4. Y tenemos que parametrizarla. Entonces, para parametrizarla, podemos hacer, por ejemplo, que el segmento de recta se ve representado por 1, 1, 1 más un vector director. Y aquí podemos poner, voy a ponerlo así, el 2,3,4. Recuerden que el vector director siempre lo podemos sacar contando la resta entre dos puntos que pertenecen a la recta. Eso siempre nos va a dar la dirección. Entonces tenemos el 1, 1, 1 más t por 1, 2, 3. Por lo tanto, para parametrizar la recta podemos decir R de t va a ser igual a la coordenada x, que va a ser 1 más t, la segunda coordenada que va a ser 1
más 2t, y la tercera que va a ser 1 más 3t. Ahí ya tengo parametrizada mi recta, está lista. Lo único que me estaría faltando es reemplazar en la definición de la integral de línea a través de parametrización. Voy a correr esto para abajito. Ahí. Y me faltaría entonces r de t derivado, que sería 1,2,3, porque estoy derivando respecto de t, por lo que la integral de línea me quedaría con t, como lo parametricé, siempre que parametrizo c a través de segmentos de recta, es decir, a través de este tipo de ecuaciones, puedo decir que t se mueve entre 0 y 1. Y me quedaría, entonces, la función reemplazada en la parametrización. Entonces, si tengo que, esto es x, este y este es z, luego tengo que tomar el campo vectorial y reemplazar ahí, entonces me quedaría f de rt sería 2 por x, que sería 2 veces 1 más p, coma, menos 2 por i, coma, menos 2 por i, que en este caso es 1 más 2t, coma, y la tercera coordenada era 2z, entonces me queda 2 por 1 más 3t. Y todo esto por, o sea, producto punto con la derivada de la parametrización que nos había dado 1,2,3. Y esto de t. ¿Dudas con esto? Esa ya nos quedaría la integral de línea y ustedes la pueden resolver súper fácilmente. ¿Ya? Es una integral súper fácil de resolver porque es en base a t y si se dan cuenta t está solo como t al tiro. Y esta integral les tiene que dar 10. Ya, y para practicar un poco más de parametrización, les dejé este ejercicio de acá abajo que lo voy a resolver para que tengan la pauta rápida. Que nos dicen calcule la integral de línea en base a esa función, donde C es el arco de la parábola que va desde un punto hasta cierto punto. Entonces, ahora vamos a considerar que este es el campo que nos están dando, que es x más y. Y tenemos que, paso 1, como vimos antes, vamos a parametrizar C. Si se dan cuenta, esos son los pasos. Lo primero que hicimos acá arriba fue parametrizar el gamma. Entonces, 1, parametrizar. Voy a parametrizar C. Este caso es súper fácil parametrizar C, porque tengo dos coordenadas, X e Y, y ya me están diciendo cuánto vale Y en términos de X. Entonces, lo que voy a hacer es decir que T vale X, y que por lo tanto Y va a valer T más 1 al cuadrado. Como quiero escribir al revés, X vale T. Por lo tanto, R de T vale T, T más 1 al cuadrado. Y R de T va a ser... ojo, que en este caso estamos, la parametrización que estamos haciendo es en base a esto. Porque ahora estamos viendo escalares. Entonces, la norma de R de T va a ser, bueno, la derivada que nos da 1 más... De hecho, aquí me equivoqué, no debería haberlo escrito de esta forma. Lo voy a escribir con la suma. Más. Ahí sí. Entonces, la derivada de lo de arriba, de R de T, me va a dar 1 más 2T más 1. Y a todo esto,
lo tengo que elevar al cuadrado y aplicar la raíz. Por lo tanto, la función final, la integral de línea de C, nos daría de x más y, va a ser igual a la integral de, como yo definí que t es igual a x, entonces tomo los valores de x para ver el límite de la integral. Me queda desde el menos 2 hasta el 0 de r de t, que es t más t más 1, todo esto al cuadrado, por, ojo, que ahora ya no estoy trabajando de manera vectorial, estoy trabajando en coordenadas, o sea, perdón, en x e y nomás. 1 más 2 t más 1, todo esto al cuadrado. Y listo, ahí ya tengo la integral expresada. Ustedes la pueden calcular si quieren. Y les digo al tiro que igual es una integral súper compleja de calcular, pero lo importante era que supieran parametrizarlo. ¿Dudas? ¿Sigues? Uy. Bueno, vimos igual hartas cosas, espero que les haya quedado más o menos claro. Bueno, si tienen cualquier duda, saben que me pueden escribir. Y eso sería la ayudantía de hoy. Ya. Chao, chiquillos. Gracias. Chao. Chao, gracias.